Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Bueno, quiero compartir con ustedes esa palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón este fin de semana, que tiene que ver con la pareja, con el matrimonio. Entonces, vamos a abrir la palabra allí en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Les invito a abrir la palabra del Señor. Muy bien. Vamos a ver desde el versículo 7, desde el versículo 7 de Génesis 2. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová Dios, dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces quiero comenzar allí con este texto que es tan especial sobre la creación. Aquí la palabra es muy enfática en cuanto a la diferencia que hay entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. El capítulo 1 nos está hablando a nosotros de la creación en general, pero el capítulo 2 se centra en la creación del ser humano, en la creación del hombre. Entonces encontramos allí un texto que nos empieza a dar luz acerca de lo detallada y lo bien planeada que fue la creación del ser humano. Recordemos que el Señor hizo toda la creación durante 1, 2, 3, 4, 5 días, y al sexto día Él creó al ser humano. Amén. Él creó al ser humano. Y cuando Él creó al ser humano, estaba prácticamente poniendo la corona de su creación, la cerecita del pastel en la creación del hombre. Amén. Fue un momento muy importante para Dios. Y es como cuando nosotros tenemos en mente un proyecto y decimos, voy a lograr ese proyecto, y lo tenemos claro cómo va a llegar a ser, y todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso de cómo va a hacerse, qué materiales se van a utilizar, de qué manera se va a hacer. Y de repente, en el proceso, poniendo una cosita y la otra, llega a quedar completamente
desarrollado ese plan y ese proyecto que tuvimos en nuestra mente todo el tiempo. Pues eso fue lo que pasó con Dios y la creación. Él hizo el universo, Él hizo la tierra, Él hizo cada componente, cada elemento que hay en la tierra, pensando siempre en ¿qué? Pensando siempre en colocar al hombre en ese lugar. Amén. De colocar al hombre en esa tierra que Él había creado. Por eso dice la palabra del Señor en Isaías que Dios hizo la tierra para que fuera habitada, ¿sí? No la hizo como para que fuera un planeta bonito, pero solo, sino lo hizo para que allí estuviera establecido el ser humano, la raza humana, la humanidad. Entonces, aquí Dios comienza hablando de una palabra en hebreo para hablar de formar al hombre. Entonces dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo formó, y la palabra es yatzar, que quiere decir moldear. Dios moldeó al hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hizo de una manera un poco diferente a como había hecho el resto de la creación. Las demás cosas las hizo de un modo diferente. Las hizo apenas pronunciando su voz, pronunciando su palabra, y dice la palabra que cuando Él hablaba, las cosas se materializaban, eran hechas. Pero con el hombre fue diferente. Con sus manos, dice la palabra, formó al hombre, porque, vuelvo a decir, era la obra maestra con la que el Señor concluía esa creación. Y no es la palabra que se usa en el capítulo 1 para crear, ¿no? Esa palabra bará, que se usa para crear, y otras palabras más que usa allí de hacer, de crear, ¿cierto? Como refiriéndose a algo general, porque allí no explica cómo lo hizo, sencillamente habló y fue hecho, ¿cierto? En cambio, Dios moldeó al hombre, y lo moldeó de una manera más personal y cuidadosa, de una manera detallada. Y sopló en él, dice la palabra, sopló en su nariz aliento de vida, que es Neshama. Sopló ese aliento de vida. Y es un aliento de vida diferente al que recibieron todos los animales, por ejemplo, todos los seres vivos. Muy diferente. Este aliento de vida es específico para el hombre. Y aquí entonces nos revela que el hombre y la mujer no solamente son seres vivientes, sino son seres espirituales. Los animales no son seres espirituales, las plantas no son seres espirituales, pero el ser humano sí es un ser espiritual, y por eso Dios lo formó en la tierra de esa manera. Luego dice el versículo 8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea, puso Dios al hombre en ese jardín del Edén. ¿Con qué propósito? Para que el hombre allí, como dice más adelante, trabajara ese jardín. Es decir, todo lo que Dios había hecho era para que el hombre estuviera allí y el hombre administrara no solo el jardín, sino la creación de Dios, la creación en general. Y eso quiere decir que nosotros, amados, fuimos creados para hacer alguna cosa sobre la tierra. Amén. No fuimos creados en vano, fuimos creados con un propósito tanto espiritual como físico, como material. Un propósito para desarrollar algo como seres humanos aquí sobre la tierra. Luego vemos aquí el versículo 9. Amén. Lee conmigo el versículo 9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. O sea que era un árbol que tenía como una apariencia apetitosa, ¿cierto? Y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este versículo aquí está haciendo énfasis de que el hombre estaba en medio del jardín, ¿no? Está diciendo, también el árbol de la vida en medio del huerto.
Pero cuando se refiere al árbol de la vida en medio del huerto, se está refiriendo también de que el hombre estaba en medio de ese jardín. O sea, podríamos decir en medio de toda la creación de Dios. Y menciona esos dos árboles, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, ¿cierto? ¿Y para qué menciona estos árboles? Para enfatizar de que había una oportunidad de elegir. Dios aquí nos hace ver que existe una conexión entre dos particularidades, el árbol de la vida y el hombre. Están conectados, son algo que se llama el uno al otro. Y podría decir que Dios trata de unir al árbol de la vida con el hombre, que el hombre participe, es lo que Dios quiere, que el hombre participe del fruto del árbol de la vida. Amén. ¿Y cuál es ese fruto del árbol de la vida? Precisamente eso, la vida de Dios, la naturaleza de Dios. Si Adán y Eva hubieran comido de ese árbol, si hubieran comido del fruto del árbol de la vida, hubieran tenido en ellos la naturaleza de Dios. El árbol de la vida está relacionado entonces con la cruz. Mira que tiene una gran relación. Por eso Jesús murió en un madero, no por casualidad, no porque no estaba de moda entre los romanos matar a la gente de ese modo, sino porque había un propósito profético aún aquí. Mira, desde Génesis ya había un propósito redentor de parte del Señor. Y este capítulo hace énfasis en otras dos cosas más. En todo el capítulo tú vas a ver que Dios hace énfasis tanto en el trabajo del hombre como en el hombre mismo, ¿no? Hace énfasis en lo importante que es el hombre, pero también su trabajo. En el capítulo 1, decíamos, es un poco más general, pero aquí es mucho más específico al ser humano. Enfatiza cómo nosotros podemos llegar a ser más productivos para el Señor. Amén. Y esta palabra de ser productivos es muy importante para Dios. Tenemos un potencial para la dimensión espiritual, para oír a Dios, ¿cierto? Para servir al Señor de un modo diferente a cómo le sirve el resto de la creación, hablando de cómo le sirven al Señor los animales, porque aunque tú no creas, los animales le sirven al Señor. Ellos cumplen, cada uno de ellos, desde el animal más monstruoso y grande hasta el animal más microscópico. Todos los animales cumplen una función específica de parte del Señor, según su diseño y según su naturaleza. Pero el hombre ha sido llamado a cumplir un propósito mucho más amplio, mucho más específico, aún más específico que el propósito que cumplen los ángeles aquí en la tierra. Dice la palabra en el versículo 15, saltemos allí al versículo 15, dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Cierto? Dos cosas importantes, que labrara el huerto y lo guardara. Amén. Son dos palabras muy importantes que usa el Señor aquí en cuanto al propósito del hombre en el huerto del Edén y por consiguiente en la tierra. Entonces dice aquí el versículo: tomó pues Jehová Dios al hombre. Amén. Esto tiene que ver no solo con Adán. No solo tomó a Adán, sino tomó al ser humano. Está hablando en forma general. Tomó a los hombres de la tierra para que ellos cumplieran un propósito en la tierra. Y aquí dice que lo puso ¿dónde? En el huerto de Edén. Edén. Yo no sé cuántos hemos escuchado ese nombre de mujer que es Edna. Ese nombre Edna se deriva de la palabra Edén. Y Edna, tanto Edna como Edén significan adornar, un adorno, ¿cierto? O sea, tiene que ver con algo hermoso. Y ese adorno no es solamente para lucirse, sino ese adorno o esa hermosura es para glorificar a Dios, para alabar al Señor con esa hermosura.
Entonces la creación, yo te quiero decir, tanto del Edén como la creación general de la tierra y el universo, existe para adorar a Dios, para servir al Señor. Amén. Para eso existe la creación, para que toda ella le adore. Dios creó la tierra para que lo sirva a Él. Y aquí usa estas dos palabras. Puso al hombre para que lo labrara y lo guardase, ¿cierto? Estas dos cosas son trascendentales. Y cuando dice que lo labrara, quiere decir lo que hemos venido diciendo desde el principio, que el hombre fue puesto para trabajar. O sea, cuando Dios diseñó al hombre, pensó de una vez que ese ser humano iba a ser laborioso, iba a ser alguien productivo, iba a ser alguien que iba a trabajar. Y yo te quiero decir en esta mañana, si tú y yo queremos crecer, si tú y yo queremos madurar y desarrollarnos como personas, tenemos que convertirnos en gente productiva, trabajando siempre en búsqueda de algo, en búsqueda de cumplir un propósito, no solo espiritual, sino también en lo material, porque en lo material también está lo espiritual. Hoy debemos trabajar para obtener dinero, porque dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Amén. O sea, el dinero representa el sustento de nuestra familia, representa lo que nosotros adquirimos para poder cubrir todas las necesidades que tenemos como hogar, como familia, como personas, ¿cierto? Entonces esta palabra también quiere decir que nosotros debemos trabajar y ser productivos para nuestro sustento, pero también para prestar un servicio, es decir, un servicio al Señor. Nuestro trabajo también honra al Señor. En alguna oportunidad yo les compartí a ustedes de que muchas veces vemos los dones o vemos las vocaciones de trabajo. Por ejemplo, hay gente que yo admiro mucho, y sobre todo en el tiempo en que estuve hospitalizado allí, más de 10 días, viendo a estas enfermeras, sobre todo los médicos, pero las enfermeras, enfermeras muy jóvenes y con una fuerza tremenda para voltear esos pacientes, a veces una sola de ellas, ¿cierto? Volteando y poniendo a un lado y poniendo al otro al paciente, sentándolo, dándole el medicamento, y muchas veces esos pacientes un poco desagradecidos, ¿cierto? Entonces yo me di cuenta de la vocación tan linda que tienen estas personas para trabajar en la salud, ¿cierto? Y esto es una vocación, un don dado por Dios. Recuerda que la palabra vocación significa lo que la voz te dijo que debías hacer. Eso es lo que significa la palabra vocación, lo que la voz te dijo que debías hacer. Y aunque algunos no crean en Dios ni nada de eso, de todos modos tienen una asignación dada por el Señor, tienen un llamado dado por Dios, unos talentos, unas capacidades y unos dones especiales. Yo me ponía en el lugar de estas personas y decía, no, yo no sería capaz de hacer todo esto que ellos hacen. ¿Cómo ellos hacen esta labor tan ardua? ¿Cómo ellos se desempeñan tan formalmente, tan poderosamente en esta vocación que Dios ha puesto en sus corazones, ¿no? Y así veo los ingenieros, veo los arquitectos, veo cada profesión y cada oficio, porque aún los plomeros, uno va a meterse allá con los tubos y todo eso y hace un reguero el terrible, ¿cierto? Porque hay gente que tiene vocación natural para esa clase de oficios, amén. Entonces hay que entender que muchas veces nosotros tildamos o calificamos que una vocación de Dios nada más son los ministerios que están en la iglesia, lo que se hace de puertas para adentro en una congregación. Pero yo te quiero decir, cada trabajo, cada oficio, cada profesión que tú desempeñas en la tierra es una vocación y un servicio para Dios, no solo para las personas, sino para Dios, porque cuando tú y yo trabajamos, ¿qué pasa? Estamos sirviendo al Señor.
Amén. Estamos sirviendo a Dios. Entonces, al jardín del Edén en la Biblia, Dios lo llama también el jardín de Dios, ¿no? Como en Ezequiel, es llamado el jardín de Dios. Y trabajar es cuidar de las cosas de Dios. Escucha, trabajar es cuidar de las cosas de Dios. Entonces es muy importante que nosotros desarrollemos ese trabajo para poder servirle al Señor y honrar y adorar al Señor con lo que hacemos. Amén. Entonces, esto quería enfatizar primeramente en cuanto al trabajo. Cuando tú estás trabajando, estás sirviendo al Señor, a las cosas de Dios. Entonces quiero hablar ahora de la palabra guardar. Guardar. Dice la palabra que Adán fue puesto en el huerto para que lo labrara y lo guardase. La palabra guardar significa proteger, pero también significa estimar, valorar las cosas de Dios. Amén. Y yo te quiero decir una verdad: si no le damos el valor a lo que Dios, según su perspectiva, según la perspectiva de Él, no vamos a trabajar con diligencia y amor. Si no le damos el valor a lo de Dios, según su perspectiva, no vamos a trabajar con diligencia y amor. Tú y yo debemos valorar las cosas como Dios las valora. Porque aquí hay una gran diferencia. Muchas de las cosas que nosotros le damos un tremendo valor, para Dios no son importantes. Para Dios no valen nada. Pero muchas de las cosas que nosotros no valoramos, para Dios muchas veces son muy importantes. Y esto tenemos que aprenderlo a diferenciar. Amén. ¿Qué es valioso para Dios y qué no lo es? ¿Qué es valioso según su perspectiva y qué no lo es? Para que entonces nos enamoremos de eso que Dios está enamorado. Nos interese eso que Dios le interesa, para que en eso sirvamos de todo corazón. Amén. Entonces debemos ser productivos en las cosas que para Dios son valiosas y son productivas. Para Dios, no según nuestra perspectiva, sino según la de Él. Y pasamos al versículo 16 y el versículo 17. Dice la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Pon atención lo que está diciendo aquí el Señor. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. 2 veces habla de comer. Porque el día que de él comieres, tercera vez, ciertamente morirás. Entonces, aquí Dios está hablando ¿de qué? De comer, ¿cierto? De comer. Y es decir, que después de darle Dios la asignación al hombre de trabajar, le dio la asignación de hacer un oficio, de cumplir un propósito con su trabajo en esta tierra. Ahora el Señor le da el derecho al hombre de comer. Porque como dice la palabra, el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Entonces, si trabajas, tienes el derecho de acceder a tu sustento natural, a tu comida. Amén. Ahora Dios está yendo de algo general a algo mucho más específico. Y dice: más del árbol. Aquí empieza a ser Dios más específico. Más del árbol, o podríamos decir, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿cierto? O sea, primero está diciendo: de todo árbol puedes comer, es lo general, pero ahora es específico. Yo quiero que tú no comas de este árbol, ¿cierto? Es específico con el árbol. O sea, está haciendo con ese pero o con ese más, está haciendo una aclaración. Y eso lo usa mucho la Biblia en su lenguaje, en su manera de hablar Dios en la Biblia. Entonces aquí Dios no menciona abiertamente el árbol de la vida, ¿cierto? Menciona solo el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué no menciona el árbol de la vida? Porque muchas veces en la Biblia se dejan de mencionar cosas importantes para resaltarlas más, para que nosotros como lectores de la palabra añoremos, como que
extrañemos que eso no es mencionado allí. Y de ese modo lo vamos a resaltar más aún de lo que está escrito allí. Dios le resalta al hombre al decirle que coma de todos los árboles, que del primero que debería comer es del árbol de la vida. Amén. O sea, le dice no al del conocimiento del bien y del mal, pero el de la vida debería ser, el árbol de la vida debería ser el primer árbol que el hombre optara por comer. Amén. Eso era lo que quería Dios. Entonces Dios les hace a ellos un énfasis en algo muy importante. Si tú comes del árbol prohibido, ciertamente vas a morir. O como dice en el idioma original, muriendo morirás. Hace una redundancia, muriendo morirás. ¿Qué quiere decir? Que va a entrar en escena en el mundo algo que se llama la muerte espiritual, que es la naturaleza, la misma naturaleza del diablo, que fue lo que más adelante vemos en el capítulo 3, que fue lo que entró al mundo cuando el hombre pecó. Y Dios le hace mucho énfasis al hombre allí en ese mandato. Es uno de los primeros mandatos que Dios le hace al hombre. Y la muerte espiritual básicamente viene cuando nosotros perdemos el favor de Dios. Dios ya no nos ve con gracia. ¿Por qué? Porque nos apartamos de su voluntad. Entonces allí se introduce el pecado y la muerte espiritual. Tú trabajas el jardín, le dice el Señor a Adán, y obtienes o recibes a cambio ¿qué? Vida física. Recibes fortaleza, recibes vitalidad para tu cuerpo, recibes energía por tu trabajo. Tú trabajas y obtienes el fruto de tu trabajo, que es que Dios te da la salud y el vigor para seguir con tu vida. No solo en el trabajo, sino en todo el resto de cosas que haces en tu vida. Amén. Esto es muy importante. Ahora pasamos al versículo 18. Y dice la palabra del Señor, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre ¿qué? Esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces aquí entramos ya en lo que les decía hace un momento, que es el matrimonio, la pareja, algo fundamental para Dios. No es bueno. ¿Qué quiere decir que no es bueno? Cuando Dios hizo toda la creación, cuando en el primer día terminaba lo que tenía que hacer, ¿qué decía al final? Y vio Dios que era bueno. En el segundo, y vio Dios que era bueno. Todo el tiempo estaba el Señor repitiendo al final de cada obra, de cada día, que era bueno. ¿Y qué quiere decir que era bueno? Que era de acuerdo a su voluntad. Cada vez que dice Dios que algo es bueno, quiere decir que es según o de acuerdo a su perfecta voluntad. Y cuando vio al hombre que estaba solo, ¿qué dijo Dios? Esto no es mi voluntad. Amén. Que el hombre esté solo no es mi voluntad. Haré, dice el Señor, ¿haré qué? Ayuda idónea para él. Haré. Entonces Dios prepara a la mujer. ¿Y cómo prepara Dios? ¿Cómo empieza a preparar Dios a la mujer? Como un regalo para el hombre, como un regalo para el varón. Y el hombre, de ese modo, obteniendo esa ayuda idónea, obteniendo a esa mujer, recibiendo ese regalo tan maravilloso que nos da Dios a los hombres, el hombre así puede llegar a ser más productivo en su trabajo. El hombre así puede llegar a ser más obediente a la palabra del Señor, y más adelante les explico por qué. El hombre puede llegar a ser más diligente en los propósitos y los planes de Dios. Amén. Entonces, es una ayuda impresionante la que el Señor nos da a través de la mujer. Y la norma sería de que todo hombre y mujer estuviera casado. Eso, así, para eso creó el Señor al hombre. Amén. Para eso lo creó, para que estuviera casado. Sabemos que Pablo
da una acepción allí a las personas que le quieran servir al Señor y tener ese don de continencia y no casarse. Bueno, ya es una elección de esa persona en particular, pero son casos muy excepcionales. Lo general y lo normal es que todo hombre se case, porque ese es el plan de Dios, porque Dios quiere potenciar lo que uno es teniendo a la otra persona. Recuerda esa ley de la sinergia. Nosotros con nuestra pareja no hacemos el doble. Nosotros con nuestra pareja hacemos 10 veces más de lo que podríamos hacer solo. Ese es el poder de la sinergia. Se multiplica, no solo se duplica, se multiplica lo que podemos llegar a hacer juntos. Amén. Entonces es muy importante estar con la esposa. Y sabemos entonces que esto es para Dios, es el propósito. Y que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Lo especifica ahí el Señor. Tiene que estar casado el hombre con la mujer. Amén. No un hombre con otro hombre. No una mujer con otra mujer. No es lo que la Biblia nos enseña aquí y nos describe. No, no es el propósito de Dios, sino un hombre y una mujer. Entonces, termina este versículo diciendo: le haré ayuda. O sea, esto es absolutamente necesario, es lo que dice Dios. El hombre sin la mujer, mejor dicho, está medio. Necesita de ese poder, de ese potencial que yo pongo a su lado a través de ella. Es alguien, cuando dice ayuda, quiere decir que es alguien que presta una asistencia a otro. Y dice algo muy importante, que la ayuda debía ser ¿qué? Idónea, ¿cierto? Y sabemos que muchas veces hemos mencionado esa palabra ayuda idónea y nos referimos a una ayuda adecuada, una ayuda que debe ser propicia para el hombre, ¿cierto? Pero lo que está diciendo más aún el hebreo en el original, y esto es un poco controversial al principio, es que debe ser una ayuda en contra del hombre. ¿Cómo así en contra? O sea, el Señor quiere que el hombre y la mujer se la pasen peleando en el hogar, se la pasen peleando en medio del matrimonio. No. Y te voy a explicar qué significa en contra. El hombre, el varón, necesita que sus decisiones, necesita que sus acciones y sus pensamientos sean frenados. ¿Sean qué? Sean frenados. Dios necesita poner un freno al hombre. ¿Por qué? Porque contrario a lo que dice la mayoría de la gente, de que por instinto el hombre es más racional y la mujer más emocional, en la realidad sucede lo contrario. El hombre tiende a ser demasiado instintivo y demasiado impulsivo. Y por eso nosotros como varones necesitamos de alguien que nos frene. Alguien en la casa que nos diga no. Que nos diga no. Una mujer que siempre está de acuerdo con su esposo y siempre le dice: bueno, mijito, bueno, sí, señor, bueno, como su merced diga. Sabes, una mujer así no sirve de ayuda. Una mujer así no es de ayuda. Una mujer que todo el tiempo le está diciendo a su esposo: bueno, mijito, listo, sí, señor, listo, lo que su merced diga. No, no nos sirve de ayuda. Necesitamos a alguien que nos ponga el freno. Y una mujer que escucha al Señor va a hablarle al varón conforme a la voluntad de Dios. Amén. Muchas veces nosotros rechazamos, como decía hace unos días, ese consejo de nuestra esposa y le decimos: es que aquí yo soy la cabeza, es que allí yo soy el que toma las decisiones. Y como cabeza nosotros necesitamos una ayuda. Y cuando no le damos valor a esa preciosa ayuda que Dios nos ha dado, ¿sabes una cosa? Como varones comenzamos a cometer muchos errores por no atender la voz de Dios en nuestra esposa. Cuando la esposa nos dice: mijito, no creo que eso sea una buena idea. ¿Sabes qué es lo que te está diciendo tácitamente tu esposa? Lo que en realidad ella está diciendo es: hombre,
¿Tú ya oraste? ¿Ya le preguntaste al Señor para tomar esa decisión que me estás comentando? Tácitamente te está diciendo, Dios te confirmó en la palabra que eso es lo que debes hacer, ¿cierto? Cuando simplemente te dice, no creo que sea buena idea, lo que realmente te está diciendo es, ve al lugar secreto y consúltale al Señor, porque está en juego nuestra vida y nuestro hogar. Eso es lo que te está diciendo. Y a veces necesitamos a alguien que se ponga en nuestra contra. ¿Para qué? Para bajar esa velocidad, ese carro loco, ¿cierto? Que a veces somos nosotros los varones, y ponerle el freno allí. La mujer en el hogar trae equilibrio al hombre y al hogar en general. Y aquí la palabra habla que la mujer es una compañera del hombre y que tiene un valor similar al hombre, ¿cierto? Aunque los dos tienen funciones diferentes en el hogar, no quiere decir que uno es inferior al otro. No quiere decir que la mujer es de segunda clase y el hombre es el con el que Dios se entiende. No. Dios los ve a los dos iguales en el hogar, pero cada uno con funciones diferentes. Y a quien le reclama a Dios es a la cabeza, a quien está al frente. Versículo 19, ¿qué dice? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo ¿a dónde? A Adán. ¿Para qué? Para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Y por qué Dios puso al hombre a ponerle los nombres a los animales? No es que Dios se estuviera allá en el cielo rascando la cabeza y dijera, ¿y cómo le llamo a ese cuatro paticas que tiene melenita? ¿Cómo le pongo? No es que Dios no supiera qué nombres ponerle a los animales. Es que Dios quería que el hombre participara de su creación. Invitó al hombre a participar de su creación. Y Dios nos invita ¿a qué? A trabajar con Él. Cuando el Señor le dice a Adán, colócale los nombres a estos animales, le está diciendo, ven y trabaja conmigo. Yo quiero trabajar contigo. Yo quiero que hagamos compañía, ¿cierto? Y no solo para su primera creación. Dios quiere que trabajemos con Él también para su segunda creación, que fue lo que sucedió cuando nosotros conocimos al Señor. Amén. Y lo que hemos de hacer en los cielos, en la eternidad. Vamos a trabajar con Dios, vamos a cooperar al Señor. Entonces, cuando Dios le dice al hombre, eso es lo que yo quiero que tú hagas, también le está dando dos cosas importantes. Cuando Dios te llama a trabajar con Él, te está dando dos cosas importantes: autoridad y responsabilidad. Dos cosas que muchas veces nosotros obviamos y creemos que solamente tenemos ahora una libertad que antes no teníamos. No, con esa libertad y con esa asignación que Dios nos da también autoridad y responsabilidad. Y el hombre fue puesto allí entonces para cumplir esa responsabilidad de darle a los animales el nombre, pero también el carácter, porque en el nombre del animal está la naturaleza del animal, el carácter del animal. ¿Y cuál es la responsabilidad que le da el Señor? De cuidar de los animales, de no maltratar los animales. El hombre no tiene derecho de meterse con la fauna, con la flora y maltratarla y acabar con ella, porque Dios puso a administrar al hombre. No lo hizo dueño de la creación, lo hizo administrador. Y dice el versículo 20: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán, que esta es la parte importante aquí que quiero resaltar, mas para Adán no se halló ayuda ¿qué? Idónea para él. ¿Qué quiere decir que dentro de los animales no se halló ayuda idónea para él? Que ningún animal le podía poner freno al hombre, le podía decir al hombre no. Ningún animal le podía dar al hombre sabiduría.
Ningún animal le podía dar al hombre la perspectiva de Dios o una perspectiva diferente a la que el mismo hombre tenía. O sea, que ninguno de esos animales podía realmente contribuir para el bienestar del hombre, para su bienestar espiritual. Ninguno le podía traer ese crecimiento y ese desarrollo. No le podían ayudar a discernir la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Quién sí podía cumplir eso? ¿Quién era la única que podía cumplir eso? Su esposa. Su esposa sí podía darle todas estas cosas que ningún otro ser creado le podía dar al hombre. Y dice el versículo 21, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Amén. Hizo una mujer. ¿Y qué hizo? Y la trajo al hombre. Entonces aquí esa palabra, sueño profundo, que hizo caer al hombre en sueño profundo, es una palabra hebrea que es similar a la palabra anestesia. O sea, el Señor anestesió al hombre. El hombre no tuvo ni voz ni voto en la hechura, en la creación de la mujer. El hombre no le pasó una lista a Dios y dijo, pero que tenga esto y tenga aquello y que sea de con estas medidas y con estas características en su forma de ser. No, el hombre no intervino allí. Dios mismo la construyó, dice más adelante. Dios mismo fue quien le proveyó la esposa al hombre. Y cuando un hombre se casa, ¿sabes qué es lo que está haciendo? Aceptando el regalo que Dios tiene para él. Por eso el que maltrata a su esposa está ofendiendo a Dios y despreciando el regalo que Dios le dio. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor sacó la costilla, hizo la mujer y cerró la carne en su lugar. O sea, volvió a cerrar ese lugar de donde el Señor había obtenido esa costilla. Pero cuando dice que hizo a la mujer, la palabra que usa allí no es como hizo con el hombre, de lo formó, sino construyó. Esa es la palabra cuando dice hizo, es construir. Como cuando se edifica una casa. Y cuando se edifica una casa se crea con un diseño, se crea con un plan, se crea con un propósito, ¿cierto? Y la mujer, yo te quiero decir, fue construida de tal manera de que era una manera única. Hubo un diseño previo, un diseño anticipado, muy bien planeado por Dios, y ella vino a ser el resultado de ese diseño. Amén. Entonces aquí se menciona por primera vez la mujer y que es traída por Dios al hombre. Antes se habla de Adán en masculino solamente, y sabíamos en el capítulo 1 sobre todo que dentro de Adán ya estaba Eva, ¿cierto? Pero aquí ya por primera vez se habla de la mujer como construida por el Señor. Y dice la palabra aquí en el versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora ¿qué? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomada. Y allí hace un juego de palabras entre la palabra ish e isha, ¿cierto? Que hablan de varón y mujer, ¿cierto? Pero es la primera vez que se usa esta palabra. Y esas dos palabras que son ish, isha, cambiando o quitándoles las vocales, porque tú sabes que el hebreo, en el hebreo original que se llama el hebreo paleo, no habían vocales, solo símbolos de letras, las consonantes, no existían vocales, ¿cierto? O como se llama esos puntos diacríticos, no existían, solamente las consonantes, y prácticamente las mismas consonantes que se usan para esposa y esposo son las que se usan para la palabra fuego, que en hebreo es ash, fuego, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Eso es bien llamativo,
Porque eso quiere decir que la relación entre el esposo y la esposa para Dios está relacionado con una ofrenda, un sacrificio. Porque el fuego se usa en la Biblia sobre todo para el sacrificio, para las ofrendas para el Señor. Y eso es lo que debe ser el matrimonio, una ofrenda para Dios. Amén. Y dice los dos últimos versículos de esta mañana: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mucho que decir aquí, pero solo quiero decir dos cositas. Primero que todo, dejará a su padre y a su madre. Y eso es un mandato general. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es general? Porque ni Adán ni Eva tenían madre. No tenían una mamá. Entonces, ¿cómo van a dejar a su mamá ellos nada más? Si fuera el mandato nada más para ellos dos, no podían cumplirlo. Pero como está hablando en términos generales de la humanidad, se establece ese mandato. Cuando tú te vas a casar, dejas la casa paterna y se unirá, ¿cierto? A su mujer, se unirá. Y la palabra unir habla de adherirse, adherirse. Y es la misma palabra que el Señor usa para que el hombre se adhiera a la ley, se adhiera a la palabra de Dios. Entonces esto quiere decir que aquí el hombre, por medio de su esposa, se puede adherir más fácilmente a la palabra. Es decir, puede obedecer más fácilmente la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere decir que el hombre esté adherido, se una a su mujer. ¿Para qué? Para obedecer más fácilmente a Dios. El unirnos a nuestra esposa nos ayuda a servir mejor al Señor. Sirve al Señor con tu esposa. Por eso tan clave que el hombre elija una esposa que también tenga la misma visión que él. Una visión de Dios me refiero, a que tenga las mismas convicciones. Y lo mismo la mujer. No se meta con cualquiera. Espere al hombre de Dios, el hombre que Dios tiene para ella. Amén. ¿Para qué? Para que ambos puedan servir adecuadamente al Señor y asimismo ser bendecidos en toda su vida. Y eso va a traer mayor unidad entre los esposos. Y por último dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El hombre no veía las cosas con malicia, no veía las cosas de una manera inapropiada, ¿cierto? Sino que el hombre en ese entonces, como no había pecado, veía todo desde la perspectiva de Dios. Todo era agradable, todo era bueno. Amén. Él no veía la desnudez de su esposa como, ay, qué pena, ay, está desnuda. No había malicia en él. Él no veía eso como algo grotesco, como algo equivocado. Veía eso como algo natural, ¿cierto? ¿Cuándo vino esa malicia? Cuando entró el pecado en el mundo. Y el hombre estaba entonces en una condición en donde no era fácilmente susceptible a la tentación. Pero si tú lees el capítulo 3, cuando ya entra la tentación y el pecado en el mundo, ¿por qué pasa eso? Porque Dios tenía que poner al hombre a prueba. Dios tenía que darle la oportunidad de decir, o sigo a Dios o sigo esto otro. Amén. Entonces, en ese momento el hombre no tenía de qué avergonzarse. Era transparente y estaba abierto completamente a Dios y a la esposa con la cual él se relacionaba. Y era la manera como nosotros como esposos debemos trabajar, de una manera abierta, de una manera transparente, sin malicia y sin buscar nada inapropiado, de sospechas, de nada de esto, sino con libertad en el corazón, y así vamos a poder servir mucho mejor al Señor. Entonces esta es la palabra que yo quería compartir esta mañana contigo. Y quiero que allí en tu casa, si tienes la oportunidad, colócate sobre tus pies y vamos a orar. Cierra tus ojos delante del Señor. Y vas a decirle al Señor: Señor, sé que tienes grandes propósitos con mi hogar, con mi familia y ante todo con mi cónyuge.
Tienes grandes cosas para hacer con nosotros, Señor. Yo pongo mi matrimonio en tus manos y te suplico, Señor, que todo lo que esté fuera de lugar, que todo lo que no esté siendo productivo, que todo aquello, Señor, oh Dios, que se esté saliendo de tu propósito, tú lo vuelvas a encauzar, tú le vuelvas a dar el sentido que debe tener, Señor. Sabemos que cuando pasan y van pasando los años, las cosas como que se van trastocando, se van cambiando a veces las prioridades y tendemos a desordenarnos en una cosa u otra. Pero queremos que tú nos mantengas en tu orden, para que todo el propósito que tú quieres cumplir con nosotros se cumpla sin estorbo. Nosotros mismos, Señor, no seamos el estorbo para que tú puedas cumplir tu plan y tu propósito con nuestras vidas. Así que descansamos en ti esta mañana. Creemos, Señor, que quieres grandes cosas con nosotros y sabemos que las vas a cumplir. Nosotros esta mañana nos determinamos a creerte. Nos determinamos a descansar en ti. Nos determinamos a descansar en la palabra que tú nos has dado esta mañana, que está en la Biblia para nosotros, y a tomar todos estos principios, Señor, a tomar la autoridad, a tomar la responsabilidad, a tomar cada cosa que has puesto en nuestras manos para ser, Señor, realmente diligentes y serios con lo que tú, Señor, nos has puesto a hacer. Gracias por tu palabra, gracias te damos por tu Espíritu Santo, porque es tu Espíritu Santo dentro de nosotros quien nos ayuda y nos da la gracia y el poder para cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amado, te bendigo en esta mañana. Le doy gracias a Dios por tu vida, por estar conectado allí con nosotros, recibiendo de lo que enseñan las Escrituras. Es para tu bien, es una palabra que es saludable para todos nosotros. Sigue conectado. Este próximo miércoles, nuevamente con la ayuda del Señor, vamos a tener esta reunión de empoderamiento que tenemos a las 8 de la noche. Te invito a que te conectes. No estés como tomando la prioridad de otras cosas ese día, sino que le des prioridad a esta reunión de 1 hora, en la que no solamente nosotros con mi esposa queremos compartir un principio, sino queremos que tú también compartas, tú también nos digas qué opinas, qué sientes en tu espíritu, en tu corazón y cómo entiendes las Escrituras. Y también queremos que te conectes en Facebook el viernes a las 8 de la noche también. Y estamos tocando temas de adoración que son muy, muy importantes. Te aseguro que va a ser de mucha edificación para ti. Si no has oído los temas anteriores, ahí quedan consignados en nuestra página de Facebook, La Iglesia Pionera. Y nuevamente aquí el domingo vamos a reunirnos a las 10 de la mañana para tener la adoración en este lugar. Así que te bendecimos, enviamos un abrazo de parte del Señor y sigue adelante obedeciendo la palabra del Señor.